Muy buenos días, o tardes, o noches, como corresponda. Yo soy Diego Ramírez y vengo a exponer acerca del tema de la geometría analítica y vamos a hablar de 7 temas, los cuales van a ser la división de un segmento, la pendiente o inclinación de una recta, la línea recta, la circunferencia, la parábola, la elipse y por último la hipérbola. Bueno, comencemos. La geometría analítica estudia las figuras mediante el uso de un plano cartesiano y el lenguaje algebraico. Permite representar posiciones, calcular distancias y analizar rectas y cónicas mediante ecuaciones. Esto lo podemos representar. eh, Tenemos un plano cartesiano. Aquí, como vemos, tenemos un plano cartesiano. Este se divide en grupo de las y, que en este caso se le llama la ordenada, que sería la línea que divide verticalmente, y la línea horizontalmente, que son las abscisas o las X. Estas dos líneas lo dividen en 4 cuadrantes. Aquí está el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3, el cuadrante 4. Estos se leen en base a los manecillos del reloj, y estos, como podrán ver, se basan en que hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo, en las abscisas. En las ordenadas, hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Nuestro primer tema es la división de un segmento en una razón dada. Esta consiste en encontrar un punto que lo separa en dos partes con una razón conocida. Nosotros no nos vamos a meter tanto en qué es una razón y todo eso. Vamos a enfocarnos más en el siguiente ejercicio, el cual vamos a explicar más o menos cómo se conforma una recta y cómo funcionan todos estos valores. Vaya. Tenemos este ejercicio. Halla el punto medio del segmento cuyos extremos son A es -5 y B es 7, -1. Ok. Vamos a copiar esto. Primero, antes que nada, le damos escape. Y vamos a abrirlo en un Word. Una vez ya tengamos nuestro ejercicio aquí en el Word, vamos a escribir la ecuación. No vamos a usar la ecuación que ya habíamos puesto, que era una de estas dos. No vamos a usar ninguna de estas dos. Vamos a utilizar otra porque en este ejercicio no nos pide la razón, así que nos pide el punto medio. Básicamente vamos a ir al GeoGebra. Tenemos una ecuación, digamos que 2x, ¿ok? Tenemos dos puntos, digamos que A y otro que es B. Listo. Como lo ven, así está. Aquí nuestro punto medio sería el centro, que sería el origen. Y es lo que vamos a intentar buscar en el siguiente ejercicio. Y para esto utilizaremos una fórmula que va a ser la siguiente. Y esa va a ser nuestra ecuación, la que vamos a utilizar. Acá lo primero que anotaremos es nuestros primeros valores para identificarlos más fácilmente. Acá nuestra x1 es -5, lo anotaremos, -5. Nuestra x2 sería igual a 7. Nuestra y1 sería igual a 3. Y nuestra y2 sería igual a -1. A continuación les haré la sustitución para ver cómo quedaría. Resolveremos esto y nos quedaría que esto sería c paréntesis 7 menos 5 es 2. Entre 2 va a ser 1, coma -1 más 3 sería 2. Entre 2 también sería 1. Entonces nuestra respuesta sería esta. Esta sería nuestra respuesta. Bueno, ahora que ya tenemos esto, pasaremos al siguiente tema. Pendiente o inclinación de una recta. La pendiente es la razón del cambio vertical respecto al horizontal. Para explicarles de una mejor forma cómo funciona la pendiente, vamos a utilizar de nuevo el GeoGebra. La pendiente funciona tal que
¿Cuántos pasos va a dar hacia el lado de las abscisas y hacia el lado de las ordenadas? Que sería básicamente estos. Este sería como un triángulo rectángulo imaginario que estaría aquí. Que básicamente, que no es como tal eso, es más o menos como yo lo puedo ver y es una explicación más o menos fácil que le puedo dar. Nuestra pendiente se basa en las siguientes fórmulas, que se las mostraré. Las fórmulas son y2 menos y1 entre x2 menos x1. Esa sería la fórmula para hacer la pendiente, vaya. Y para calcular los grados sería básicamente nada más el resultado que nos dé de la pendiente, lo dividiremos entre la cotangente, que no sería esta como tal que no sería como tal esta la fórmula, se las escribiría ahorita. Vamos con el siguiente ejercicio. Calcular la pendiente y el ángulo de la inclinación de la recta que pasa por el punto número 1 y el punto número 2. Vamos a sacar nuevamente el Word. A continuación haré un corte y anotaré todos los datos para que no sea más tedioso. Y bueno, estos serían nuestros datos. Tendríamos nuestro punto número 1, nuestro punto número 2 y tendríamos nuestras respectivas x1, y2, y1 y y2. Bueno, tenemos la siguiente fórmula que va a ser la de la pendiente. Y lo vamos a volver a hacer. Sería nuestra y de nuestro punto número 2, que sería 4, menos nuestra y de nuestro punto número 2, que sería menos 2. Luego sería nuestra x de nuestro punto número 2, que sería menos 1, menos nuestra x de nuestro punto número 1, que sería 3. Resolvemos esto y nos queda tal que así. Simplificamos 3 medios, que esto sería el valor de nuestra pendiente. En cuanto al ángulo, este nada más se va a utilizar la fórmula que habíamos dicho con anterioridad, esta, pero nada, despejaremos el ángulo y nos quedaría tal que así, que el ángulo es igual a la función inversa de tangente por la pendiente que le pusimos. Copiaremos esto y lo volveremos a hacer. Y nuestra función contraria sería nos sacamos en la calculadora, sería igual a menos 56.31 grados. Que esto sería igual a 123.69 grados. Esto en nuestra gráfica se viera tal que así. Ponemos nuestro punto 1 y el otro que sería, y haríamos esta recta, que si podemos observar, nuestra recta tiene nuestros menos 3 medios que habíamos calculado y nuestros 123 grados, 323.69 grados de este lado. Bueno, pasaremos al siguiente tema. La línea recta. La línea recta es el conjunto de puntos con pendiente constante, como ya lo habíamos visto. Lo que haremos aquí es sacar su forma general con esta ecuación que vemos por aquí y su forma punto pendiente, que es por la que partiremos para sacar nuestra forma general. Y tenemos el siguiente ejercicio. Escribe la ecuación de la recta en su forma punto pendiente y general si pasa por el punto A y tiene pendiente en menos 3. Y a continuación voy a hacer una pequeña pausa y anotaré todos los datos. Listo, ya pusimos todos nuestros datos. Ya no puse los x1 y x2 porque nada más tenemos un punto. Y en este mismo punto se va a sustituir en nuestra y1 de nuestro punto A y en nuestra x1 de nuestro punto B. Entonces, esto sería igual, ok. Simplificaremos y nos quedaría, y ahora esto
La pasaremos abajo para que no sea tan confusa. Y esta sería nuestra ecuación pendiente, punto pendiente. Y ahora la pasaremos a su forma general, lo cual es bastante sencillo. Pasaremos todo al lado izquierdo y lo igualaremos a cero. Y esto quedaría a... Y ahí tenemos nuestra forma general de nuestra punto pendiente, bastante simple y sencillo, la verdad. Y pues así lo tenemos. Y para terminar, si ponemos esta ecuación, la ponemos en GeoGebra, nos saldría esto. Nos saldría esto. Y si queremos comprobar, a ver, uno de nuestros puntos, el cual era, pondremos nuestro punto, que sería P. ¿Qué punto era? Era 4, menos 1. Y ahí lo tenemos. Pasaremos al siguiente tema. Circunferencia. Como definición tenemos que es el conjunto de puntos equidistantes de un centro. Como ecuación canónica, como la ecuación canónica se va a referir a la ecuación principal que vamos a utilizar para llegar a la forma general. Pero primero, no puede que hayan dicho, no entiendo qué quiso decir con equidistante, no entiendo nada. Pues la verdad ni yo también entiendo. Pero vamos a explicarlo con este ejemplo. Mira, el centro siempre pues el centro de una circunferencia va a estar en medio totalmente de toda la circunferencia. Luego, como ya sabemos, como nos enseñaron en secundaria, toda circunferencia tiene un radio. Ay, ojo, circunferencia se refiere a lo que está por fuera del círculo, no lo que está adentro. Lo que está adentro es el círculo. Nuestro centro, que en este caso vamos a poner nuestras coordenadas, que sería de H y K, que sería X y Y, y un vértice o un punto que va a ser nuestro punto que va a estar encima de la circunferencia, que va a ser un punto random, un punto X, y va a ser Y. Y esto no es tan importante. Vamos con nuestro primer ejercicio. Hallar la ecuación canónica de la circunferencia con centro y radio 4, radio que es igual a 4. Luego escribirla en forma general. Vamos a anotar los datos y ahorita volvemos. Y listo, ya tenemos nuestros datos. Vamos a realizar primero lo que nos está pidiendo, que es la ecuación canónica, va a ser la ecuación canónica de la circunferencia. ¿Ok? Y vamos a empezar. Sustituimos, como dijimos, h va a ser nuestra x, y va a ser menos 2, y nuestra k va a ser 3. Radio es igual a 4. Vamos a resolver esto. Y esta sería la respuesta. Esta sería nuestra ecuación canónica. Y con eso ya tenemos esto listo. Ahora tocaría escribirla de su forma general. Y como recordamos, nuestra forma general, por aquí está, tiene que ser primero X, luego Y y luego el valor independiente. Vamos a continuar. Primero tenemos que resolverlo. Acá hay dos binomios que vamos a resolver. Nos quedaría de esta forma. Y ahora lo que haremos es, lo igualaremos a 0 y lo resolveremos. Y esta sería nuestra circunferencia. Anotaremos esta en GeoGebra para ver cómo quedaría. Y aquí pondremos esta. Y aquí tenemos nuestra circunferencia. Si queremos verificar el centro y todo eso, anotaremos nuestro centro. Y ahí lo tenemos. Y bueno, la parábola. Definición: lugar geométrico de puntos equidistantes. Sí, otra vez con la palabra equidistantes. No sé qué tengo con esa palabra hoy en día, que nadie me va a entender. Pero ahorita les voy a explicar y créanme que se va a entender. Y es igualmente de fácil que la circunferencia. Entre un foco y una directriz. Ojo que eso es muy importante. Antes de explicarles las ecuaciones, les explicaré las partes de una parábola. Y luego tendríamos nuestro vértice al foco, que tienen una distancia P. La distancia del vértice al foco y del vértice a la directriz es exactamente la misma. Luego tendríamos nuestro lado recto, que sería esta línea que separa
al foco, que está como que entre el foco y entre dos puntos de la parábola, que queda perpendicularmente al foco. Luego tendremos pues un punto y listo. Y esto, vean que es muy importante. Por ejemplo, si el foco estuviera hacia acá y la parábola estaría volteando hacia arriba como un tazón, ¿se calcularía igual? Pues claramente no. Y aquí es donde les vengo a explicar. Cuando hay dos formas, la horizontal y vertical. Una también puede ser negativa y una positiva. La horizontal, que abre hacia la derecha, va a ser esta ecuación y va a ser positiva en esta parte donde está la P. Que esto, en vez de 4P, podrías poner también el lado recto. Porque el lado recto es igual a la distancia entre el vértice y el foco por 4. Si se abriera el lado izquierdo sería negativo, entonces acá se pondría el signo menos. Y para simplificar más las cosas, si es que, si es que tu centro está en el origen, o sea en 0, 0, pues te ahorras mucho y no ocupas hacer toda esta formulota y haces esta ecuación más facilito. En vertical es básicamente lo mismo, hacia arriba y hacia abajo, nada más que lo que cambiaría serían las posiciones de Y y de X. Y listo, así quedaría. Vamos con el primer ejercicio. Hallar la ecuación canónica de la parábola vertical con vértice en B y en el foco. Hallar la directriz también. Bueno, empecemos con el Word. Anotaré los datos y enseguida volvemos como siempre. Aquí como aclaración, como le habíamos puesto, eh, nuestro, nuestra ecuación dice que es vertical y con vértice en 3 menos 1. Aquí como vemos, en Y tiene menos 1, ¿ok? Y en el foco tiene 1. Eso quiere decir que, miren, abrimos el plano cartesiano, 1. Aquí más o menos como por aquí, por aquí. Por aquí tenemos el vértice. Vértice, le vamos a poner. Y tenemos nuestro foco en 3,1, que sería así. Aquí ya podemos observar hacia dónde va a abrir. Como vimos en aquí en la gráfica, el foco y el vértice van a determinar hacia dónde van a abrir. En este caso, el foco está hacia arriba. Y si está hacia arriba, quiere decir que esto va a ir hacia acá. ¿Y qué quiere decir que vaya hacia arriba? Como dijimos, si la ordenada va hacia arriba, que es positivo. Exacto. Entonces vamos a continuar. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos la ecuación y la directriz. Que la directriz se me pasó comentarles, pero la directriz se saca de esta forma. Okay, aquí la tenemos. Si el vértice, bueno, lo vamos a ver desde aquí. Si el vértice está en menos 1 y y aquí me pasé, y el foco está en 1, ¿cuánto es la distancia de acá? 1, 2, listo. ¿Cómo lo mediríamos si fueran decimales? Pues nada más sumas esto y lo sumas acá y lo sumas siempre va a ser positivo. La suma siempre va a ser positiva. Y ya, tenemos que es 2, nuestro P es 2. Vamos a nuestro cálculo. Y ahora, pues ya. De hecho, hasta ahí ya llegó. Iba a decir que íbamos a seguir haciendo la ecuación. Y no, hasta aquí quedaría. Esta sería nuestra ecuación canónica. Ahora para sacar nuestra directriz es muchísimo más sencillo. Vamos a ver cuánto es igual. Entonces terminaría siendo y es igual a menos 3. Y nuestra directriz es igual a menos 3. ¿Quieren hacer aquí el cálculo? Vamos a borrar todo este cochinero que hice. Y vamos a poner esta formulita. Y ahí tenemos nuestra
¿cómo se llama? Nuestra parábola. Con vértice en, ¿qué tenemos? Vértice en 3, menos 1. ¿Y qué es 3, menos 1? Exacto. Nuestro foco que aquí está, pero no lo voy a poner, que me da hueva. Y nuestro foco que aquí está, pero no lo voy a poner porque creo que ya entendimos muy bien a qué nos referimos. Y nuestra directriz, que faltaría, que sería y es igual a menos 3. Y ahí tenemos nuestra directriz. Listo, ya tenemos resuelto este problema. Continuemos. Y bueno, pasaremos con el siguiente temita. Bueno, el ejercicio. Y es la elipse. La elipse es el elipse es algo ya más complejito. Ahí un poco más de cabeza le vamos a meter. La definición es el conjunto de puntos cuya suma de distancias a dos focos es constante. ¿Qué quiere decir esto? Porque ni yo entendí casi casi. Pues vamos a ver, esto lo volveremos a ver ahorita. Es lo mismo horizontal y vertical. Pero por aquí vemos, no se espanten, está fácil, tranquilos. Tenemos, pues como todo, un centro. No es como un círculo como tal, no es como una circunferencia, digo como tal, es como tipo un óvalo. Estaría el centro, tendría dos focos en donde partiría la distancia focal que sería igual a C, que esto es muy importante, está C, A y B y que no se confundan. Está la distancia focal, luego está la distancia del centro al vértice, que es llamada la distancia del centro al vértice. No recuerdo muy bien cómo se llamaba, creo que era la distancia conjugada, por si es que mal no recuerdo. Y luego está la distancia de B hacia el punto, hacia el otro extremo, hacia el punto que sería el eje menor, que sería la distancia entre, entre el centro y un punto de la circunferencia. Sería lo mismo acá, acá, que no sea acá, que sea como que, ay, no sé cómo explicarlo, en su punto vertical o horizontal respectivamente. ¿Ok? Y bueno, ahora sí podemos ver nuestras ecuaciones, las cuales están en horizontal y en vertical, que solo cambian lo igualito que como con la parábola, nada más cambian de sentido y ya. Las B y la A. Aquí nada más cambiaría A y B, no cambiaría lo de arriba. Y listo. Empezaríamos con nuestro primer ejercicio. Encuentra la ecuación canónica de la elipse horizontal, ojo, horizontal, con centro en el origen. Qué bendición que nos hayan puesto centro en el origen, nos ahorra muchísimo tiempo. Tenemos un foco con X en 3 y Y en 0 y un vértice con X en 5 y Y en 0. Que esto, por lo que veo, nada más hay un movimiento. Hay un movimiento entre las dos X, lo que quiere decir que va a ser... se los voy a explicar en vez de confundirlos, no vaya a ser que los vaya a confundir. Pues es muy sencillo, creo que ya me entendieron, que tenemos un punto en 3,0 y el otro en 5,0. Básicamente tenemos un punto en 3,0 que sería más o menos como por... A ver, lo voy a hacer un poquito más grande porque... Ahí está. Serían 3,0, 3,0 que sería aquí. Y lo único que cambiaría es nuestra distancia en X, cambiaría a 5. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro foco va a estar hacia acá y nuestro otro foco va a estar hacia acá, no va a estar hacia arriba. Lo que quiere decir que así tenemos nuestro, nuestra elipse. Y vamos a realizarla. Voy a anotar los datos y ahorita volvemos como siempre. Bueno, y vamos a sustituir. Entonces ahora que ya quedó comprendido. Como sabemos, también vamos a volver a poner datos. Nuestra A,
que sería básicamente, no te pongas eso, nuestra A, que sería nuestra distancia. Como recordemos, nuestra A es nuestra distancia, nuestra A, que es nuestra distancia entre el centro y el vértice, es, si vemos del centro al vértice, son 5. Ok, tenemos que son 5. Ok, y ahora también tenemos nuestra distancia del centro al foco, que esto es 3. Tenemos dos datos, nos falta B, y lo sacaremos despejando esta fórmula. Y nos quedaría de esta manera. ¿Ok? Vamos a sacar esto primero porque si no, no vamos a poder sacar la ecuación canónica. Bueno, ahora vamos a hacer nuestra ecuación ordinaria, por fin. Que esto que despejaríamos al cuadrado sabemos que es 25, así que como ya lo sacamos, nos ahorramos ese paso. 25 y b al cuadrado, que dijimos que era 16. Y esto va a ser igual a 1. Y listo, aquí tendríamos nuestra ecuación canónica. Y quedaría concluida esta parte. Pasamos con nuestro último tema, que es la hipérbola. Este tema está un poco raro y podría verse incluso más complicado que todos los que... Creo que es el más complicado de toditos, o si no, creo que es la elipse. Pero es básicamente como dos hipérbolas que lo aceptará como una de tipo de directriz. En la definición está que es un conjunto de puntos cuya diferencia de distancias a dos focos es constante. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver las partes de la hipérbola. No se asusten, tranquilos. Miren, les voy a explicar. No. Tenemos nuestra distancia de foco a foco, que sería la distancia focal, pero a nosotros nos interesa la distancia entre el centro y el foco, que sería la distancia semifocal. Luego tenemos la distancia entre el vértice y el centro, que sería nuestra distancia semitransversa, según yo. O no, era que sería la semiconjugada. La distancia del semieje conjugado era. ¿Ya? Luego tendríamos nuestro eje conjugado, que sería la distancia entre el foco y entre el foco y una parte de la parábola, un punto entre los dos puntos que están acá. Es lo mismo que con la parábola, pero es lo mismo que con la parábola que se utilizó para determinar para determinar el lado recto. De hecho, esto sería como el lado recto. Y luego tendríamos nuestro lado del semieje transverso, que sería del vértice 1 al centro, o del vértice 2 al centro, que entre ellos sería la distancia del eje transverso. Pero es semi porque es la mitad, y es lo que nos va a importar en este momento. Esto lo separan las dos asíntosas. Las asíntosas son partes de la gráfica que no pueden ser tocadas. Por ejemplo, esto se va a extender hasta el infinito, pero en ningún momento va a tocar las asíntosas y no se va a pasar de ningún lado. También en esto tenemos lados, tenemos en horizontal y en vertical. No tenemos tanto como en la parábola, pero pues así. Y estos se determinan con las siguientes fórmulas: en horizontal y en vertical. Y otra que también se me pasó, que es también, aquí también se va a utilizar esta fórmula. Esta formulita se va a utilizar, nomás que va a ser un poquito diferente, que digamos, cuando hagamos este ejercicio. Determina la ecuación canónica de la hipérbola vertical con centro en el origen. Otra vez con centro en el origen. Como amo que me den el centro en el origen, es muchísimo más fácil. Luego tenemos el foco, que está en X en 0 y Y en 5. Y el vértice en 0,3.
Como vemos es vertical, también nos ahorran la chamba de querer buscar eso. Entonces vamos a buscar esa fórmula. La vertical, que sería esta. Vamos a hacerla. Pondré los datos y pondré los datos, pondré los datos y nos vemos en un último momento. Y listo. Sacaremos B primero y veremos cómo nos va. Es muy similar. Va a quedar muy similar. Y esto sería tal que así. Tenemos que es 25. Ni siquiera era B. 16. Y acá era 25. Y listo. Como vemos, la ecuación quedó muy demasiado similar a la anterior. Nada más cambió la posición y el signo, que es muy importante eso, ¿eh? Porque el signo va a determinar. Por ejemplo, vamos a poner la mismita. Lo ponemos en GeoGebra. Hoy, por Dios, se me olvidó comprobar el lado de la elipse también. ¿Por qué no me avisan, pues? Bueno, tenemos este y vamos a poner el de la elipse, que es lo mismo, pero al revés. Lo mismo, pero diferente. Poner un más aquí. Y pueden ver cómo va tomando forma. Y listo. Vean la diferencia. Lo que puede cambiar un signo nada más. Tenemos la hipérbola y la elipse. Tenemos como centro el origen y nuestra distancia. Pues como conclusión, la geometría analítica permite escribir rectas y cónicas mediante ecuaciones. Su comprensión facilita la resolución de problemas de ingeniería, física y arquitectura. Esto realmente no se queda con que ahí vamos a dibujar unas cositas, no. Esto realmente es muy importante para todo el tema que tenga que ver con cosas incluso del espacio, porque la elipse forma parte de, ¿cómo se llama? Del recorrido que toma nuestro planeta alrededor del Sol. Eh, las parábolas que forman parte de cómo giran algunas cosas. Si yo lanzo una pelota es una parábola. Las hipérbolas que se utilizan para los planos. En todo eso se utiliza muchísimo todas estas cosas. Así que esto no es tema que se debe a pasar. Es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Listo. Muchas gracias, hermanitos.